Bien, Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Nos alegra esta noche poder estar reunidos acá, hermanos, con un solo propósito de poder alabar a Dios. Cada uno de nosotros traemos una alabanza para Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo, hermanos, 1 en adelante. Vamos a leer este pasaje de las Escrituras. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bien. Vamos a leer lo que es la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien obres de una manera poderosa, grande, soberana. Y te pedimos, Señor, que nos hables hoy, Señor, conforme es tu divina voluntad. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, que pueda ser un corazón receptivo a tu palabra. Y que tu palabra jamás retorne vacía, Señor, sino que pueda, Señor, crecer en nosotros y podamos dar fruto. Ayúdanos a no poder ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Un mensaje, Señor, sabemos que tú nos dejarás esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero meditar bajo un tema: el hacha era prestada. El hacha era prestada. Sobre eso quiero meditar. Creo yo que las historias del antiguo tiempo son dejadas para que también podamos sacar verdades bíblicas, aparte de que nos cuenta parte de la historia, sucesos, milagros, cómo se ocasionaron muchas guerras, cómo ungieron a reyes, cómo Dios se manifestaba por medio de profetas, jueces, sacerdotes, cómo el Señor obró en el antiguo tiempo de diferentes formas o de diferentes planos, pero siempre vemos a Dios actuando en toda la palabra. Entonces, este relato que hoy hemos leído, hermano, nos habla acerca del profeta Eliseo. Creo que todos sabemos y identificamos quién era el profeta Eliseo. Para empezar, era un profeta que Dios había escogido para un ministerio, el cual iba a quedar después de un hombre llamado Elías. Elías fue el encomendado. Ustedes recuerdan, hace poco creo que se predicó de que Elías estaba en lo que era la cueva, y ahí es donde el Señor le da las directrices que a quienes va a ungir y qué es lo que tiene que hacer. Y en medio de todo eso, el Señor le dice que hay un hombre que ha escogido Dios como sucesor de Elías, y este era Eliseo. El Señor de alguna manera había puesto la mirada en Eliseo, y Eliseo también respondió al llamado que Dios le estaba haciendo, porque cuando vemos que Elías pasa y solamente el manto roza a Eliseo,
Eliseo dice que quiere ir detrás de Elías, o sea, seguirle. Y es ahí donde le dice, hermano, Eliseo a Elías que solo lo espere un momento, porque él ha de despedirse de sus padres y ha de hacer prácticamente las yuntas de bueyes que él tenía. Hermano, gloria al Señor. De alguna forma iba a destazar algunos animales y pues se iba prácticamente a deshacer de toda esa responsabilidad para entregarse por completo al llamado que Dios le estaba haciendo a Eliseo. Era un llamado el cual, hermano, no era fácil, no era sencillo. Sin embargo, el Señor sabía el corazón. Y vemos cómo Eliseo responde a la disposición de Dios. Porque no vemos a Elías rogando a Eliseo. En ningún momento vemos un parámetro donde Elías le dice, por favor, aceptá, por favor, seguime, por favor, vos sos el que vas a quedar. No, vemos el interés de un hombre que sabe que ha sido llamado por Dios y que sabe de que, hermano, cuando Elías parta de esta tierra, él va a ser el sucesor. Y no ha sido señalado por el dedo humano, sino que fue Dios quien escogió a Eliseo para ser profeta. Entonces, cuando analizamos la vida de Eliseo, vemos realmente el corazón de este hombre y cómo Dios lo respaldó y cómo este hombre también respondió, hermano, directamente al llamado de Dios. Y no hay cosa más hermosa que nosotros como creyentes podamos responder al llamado de Dios y nuestras vidas puedan estar dispuestas a poder seguir a Jesús, a poder seguir el llamado que el Señor nos ha dado. Hermano, gloria al Señor, y estar dispuesto a dejar todo aquello que nos estorbe para cumplir la misión o la labor que el Señor nos ha delegado a cada uno de nosotros. En aquel era un profeta. En nosotros pues tal vez el Señor nos ha llamado a servir, nos ha llamado a diferentes áreas, pero hay cosas que a veces quieren detenernos para que el Señor, hermano, no pueda cumplir su propósito en nosotros. Hay muchas cosas que quieren detener el propósito de Dios. Pero cuando hay un corazón dispuesto y está dispuesto a dejar todo lo que le impide para poder servir a Dios y cumplir el llamado que Dios le ha hecho a dicha persona, entonces el Señor obra de una manera favorable. Porque el Señor quiere glorificarse en cada uno de nosotros, pero también Dios tiene que ver qué tanto nosotros estamos interesados en poder servirle. ¿Qué tanto nosotros estamos interesados en poder tomar nuestra cruz, hermano, negarnos a nosotros mismos y llevar los padecimientos de Cristo? Así de que, hermano, Eliseo era ese hombre, el sucesor. Y algo curioso era que él se despojó de todo y siguió a Elías. Y ya conocemos la historia. Elías fue tomado, hermano, gloria al Señor, pero Eliseo no pidió carros, no pidió casas, no pidió mansiones, no pidió oro. Eliseo estaba interesado en una sola cosa. Y era que creo yo que es lo que nosotros también debemos de estar interesados en, una sola cosa. Hermano, que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Eliseo bien categóricamente le dijo a Elías: yo quiero la doble porción del Espíritu Santo. Prácticamente él quiere la doble porción. O sea, Elías, para empezar, ya era un hombre con un antecedente. Hermano, no era cualquiera. Era, hermano, un hombre que prácticamente clamó y fuego del cielo cayó. Prácticamente él dijo: no va a llover por mi palabra, aleluya, hasta que yo vuelva a decir, hermano, y los cielos se cerraron. Si hay hermano, hay alguna válvula, hermano, de cierre, cerraron los cielos por la palabra de Dios y por medio de aquel profeta. O sea que vemos que Elías no era cualquier chichunte, ¿verdad? No era cualquier personaje. Era un hombre de Dios. Y a pesar, hermano, vio muchos prodigios, vio muchos milagros. Y su ministerio de Elías fue un ministerio
que fue en una época muy desafiante, muy corrompida, hablándolo en el tema espiritual, porque todos queremos quizás tener un ministerio donde todo esté bien tranquilo, pero Elías le tocó la peor parte, enfrentar a una nación que le había dado la espalda a Dios, y que los que estaban con Dios eran muy pocos a comparación que los que se habían ido tras Baal y tras dioses ajenos. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, esto es parecido como lo que, hermano, Dios le dice a Josué, y como lo que le dice el pueblo a Josué. Si Dios está contigo, así como estuvo con Moisés, ¿qué le dijo? Te seguiremos. Pero si Dios no está contigo, pues nosotros tampoco te seguimos. O sea, como que la vara la están poniendo demasiado alta, porque también Moisés no era cualquier hombre. Sin embargo, si hubo para uno, también va a haber para otro. Aleluya, porque Dios no es egoísta. Al contrario, el Señor nos da a cada uno de nosotros según nuestra medida de fe y según nuestra capacidad. Así es que Eliseo pide la doble porción. Elías le dice: cosa difícil has pedido. En pocas palabras, no está en mí, pero si tú me ves que cuando el Señor me lleve a su presencia, entonces recibirás la doble porción. Para no alargar este asunto, usted conoce la historia. La doble porción vino sobre Eliseo. Eliseo hizo muchos milagros, muchos prodigios. Vemos cómo el Señor le revelaba cuando, hermano, el enemigo quería vencer de alguna forma a Israel. El Señor le revelaba a Eliseo y le decía: rey, que por este lugar no pasen. Y así vemos cuántos milagros Eliseo hizo y cómo era la evidencia que esa presencia que estuvo con Elías también iba a estar con Eliseo. Pero ahora vemos un pasaje donde Eliseo dice que estaba con los hijos de los profetas. ¿Quiénes eran estas personas? Como bien lo dice, los hijos de los profetas. Recuerde que este era un ministerio, hermano, muy importante en el tiempo antiguo. Gloria al Señor, porque acuérdese que hoy tenemos la palabra. Con esto no estoy diciendo que Dios no habla por medio de profecía, pero los profetas en el antiguo tiempo marcaban un rol importante, hermano, gloria al Señor, y era muy importante, y tenían que ser llamados por Dios y estar dispuestos incluso no solo a hablar lo que la gente quería oír, sino que de estar dispuestos, hermano, gloria al Señor, a perder su vida. Yo creo que los que tenemos o tienen el don de la profecía no hemos llegado hasta ese punto en que casi nos quieran matar por una profecía, o que Dios nos haya hablado de ir a hablarle a un gobernante, a un presidente, o que, hermano, hayamos parado la lluvia, o le hemos dicho al sol detente, luna detente. No hemos llegado hasta ese punto, pero los profetas en el antiguo tiempo eran muy relevantes, debido a que no solamente tenían que hablar en el nombre de Dios, sino que también tenían que ser respaldados y amados por Dios. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque no era juego. Allá no se podía jugar con esto, porque las profecías eran algo sumamente seria. Gloria al Señor. Y usted cuando lee, hermano, el antiguo tiempo, se da cuenta cuál era la función del pueblo: traer palabra de Dios. Hermano, guiar a aquel pueblo, exhortar a aquel pueblo, hablarle. Dios tenía a los profetas para hablarle al pueblo, para que se volvieran a él, para recordarle lo que habían olvidado. Sin embargo, hermano, los hijos de los profetas, seguramente al ver que el ministerio de Eliseo era respaldado por Dios, y que así como Dios había estado con Elías, hermano, estaba con él, y habían muchas evidencias, se acercaron a este hombre.
¿Para qué? Para oír sus consejos, para oír sus enseñanzas, para, hermano, mostrar. Eliseo lo que hacía con estos hijos de los profetas, como podían tener el don, podían tener la voz de Dios en su oído, en su boca, en su corazón, pero también hay algo clave. Eliseo no solo tenía el don, tenía, hermano, los años de experiencia. Tenía, hermano, cómo poder guiar a aquellos hombres a poder ministrar el don de Dios. Y prácticamente los hijos de los profetas se acercaban con humildad, hermano, para aprender de qué manera usar de la mejor manera el don que les había dado el Señor. Aleluya. Entonces oían los consejos de Eliseo. Prácticamente a Eliseo lo miraban como un hombre, el cual un ejemplo a seguir, porque era un hombre respaldado por Dios. Sin embargo, hermano, había sido tal el grado de que el número de los hijos de los profetas había crecido. Habían crecido a tal punto que en el lugar donde estaban ya no era suficiente. Así de que, hermano, algunos sugieren y dicen: el lugar donde estamos es muy ya estrecho. Necesitamos engrandecer el lugar, pero para engrandecer hay que ir a cortar, ¿verdad?, árboles. Hay que hacer esto más grande. Aleluya. Entonces la Biblia nos muestra que los hijos de los profetas, juntamente con Eliseo, se van junto al Jordán a cortar lo que es, o a talar algunos árboles para poder hacer aquel lugar más amplio, porque el crecimiento exigía que aquello fuera más grande, porque seguramente ya no cabían. Aleluya. Entonces es ahí donde entra en escena de que para cortar algún tipo de árboles, tenían que cortar varios, tenían que usar alguna herramienta. Y acuérdese de que pasémonos al tiempo antiguo, no al tiempo actual, porque ahora hay muchas herramientas las cuales, a través de el conocimiento que el hombre ha tenido y la ciencia ha aumentado, cada vez simplifican más las cosas. Cada vez hacen herramientas más prácticas, más rápidas. Pero en aquel tiempo donde la ciencia estaba corta, hermano, gloria al Señor, las hachas eran una herramienta importante. Eran una herramienta de alto valor. Era una herramienta que no cualquiera tenía, gloria al Señor, en su casa, debido a que sí había hierro. Pero, hermano, acuérdese que para aquel tiempo el hierro tampoco era de un bajo costo. Era una herramienta costosa que no cualquiera la podía tener en su casa. No cualquiera la podía adquirir, porque era de alto valor. Y creo yo que todos sabemos que es una hacha. Gloria al Señor. Hermano, ¿para qué usaban la hacha en el antiguo tiempo? Bueno, la usaban para cortar árboles, como es obvio, pero también la usaban, en algún momento la usaron como arma de guerra. La usaron como arma de guerra, hermano, para pelear, o desde lejos, hermano, tirar, gloria al Señor, ese elemento y matar a sus enemigos. La usaron incluso, hermano, según la historia, para, hermano, también cortar piedras, para cortar diferentes clases de materiales. O sea que el hacha era una herramienta muy valiosa, que no cualquiera la poseía. Entonces estos hijos de los profetas, ellos ven de que hay que ir a talar árboles, pero entonces se dan cuenta que no tienen esa herramienta, y alguien la pide prestada, alguien que seguramente la poseía o la tenía, y aquella persona amablemente se la presta, gloria al Señor, para que la puedan utilizar. Pero cuando hablamos de prestar una hacha, hablamos que eso añade un compromiso y una responsabilidad. Porque cuando a mí me prestan algo, mi deber es cuidarlo de la mejor manera, ¿verdad? Si, por ejemplo, el hermano Kevin me dice:
hermano, le voy a prestar la moto para que vaya, por ejemplo, ahí a Zaragoza a hacer la diligencia. Hay dos formas en las que yo puedo actuar. Bueno, no es mi moto, yo la agarro como que me la voy a acabar, hermano, gloria al Señor. Y si me caigo, se raya, hermano, la arruino, choco, se le cae algo, puedo tomar la actitud, bueno, no es mía. Pero eso es actuar bajo irresponsabilidad. Y mucha gente tiene esa mala costumbre de no cuidar lo que no es de ellos. Sin embargo, hermano, gloria al Señor, es cuando más debemos de tener cuidado de las cosas, más cuando no son nuestras. Porque desde el momento que yo recibo esas llaves de esas motos, me comprometo a cuidarla. Me comprometo a ser prudente. Me comprometo a ir con cuidado. Me comprometo a no dañarla. Y cualquier cosa que pase con la motocicleta, un ejemplo de mi hermano Kevin, cae bajo mi responsabilidad. Es mi responsabilidad porque en mis manos se ha dañado. Así de que yo considero de que lo prestado trae más responsabilidad. Y deberíamos de verlo así. Porque estamos en una cultura donde no tenemos cuidado. Donde a veces podemos decir, no me interesa. Pero las personas que poseen aquello, solo ellos saben cuánto les ha costado. Solo ellos saben, hermano, inclusive cuántas veces han tenido que desajustar su quincena para arreglar posiblemente ese vehículo, arreglar posiblemente esa moto. Hermano, entonces, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque cuando nosotros hablamos de algo prestado, hablamos de responsabilidad y de ser cuidadosos, de tener cuidado. Así de que, hermano, aquí pasa un problema. Es que mientras están cortando un árbol, el hacha, hermano, posiblemente el hierro se sale de verdad el palo que nosotros llamamos y cae rotundamente, hermano, en el agua. Y prácticamente se ha perdido aquella herramienta. Y aquel hombre siente aquel peso, aquella responsabilidad. Y clama a Eliseo y le dice, ay Señor, el hacha, gloria al Señor. Hermano, empieza, él siente la responsabilidad, que ha perdido algo que estaba bajo su responsabilidad. Y no se queda con las manos cruzadas. Entonces aquí entramos en detalle. Cuando hablamos de que a este hombre se le prestó el hacha, pongámoslo hoy en un aspecto espiritual. Nosotros mencionamos una frase muy común que tiene mucha razón de ser. Y es que todo lo que tenemos no es nuestro. Viene de Dios. Así de que nosotros somos responsables del uso y de cuidar lo que el Señor nos ha dado, nos ha facilitado. Así de que así como un hombre rico que sale de viaje, tiene a su mayordomo y lo deja a cargo de todos sus tesoros, lo deja a cargo de todo lo que posee. Gloria al Señor. La responsabilidad del mayordomo es cuidar, hermano, todos los bienes de su Señor. Que cuando su Señor venga, Él pueda darle de la misma manera como dejó las cosas y poderle decir, tal cual me le entregó, así están las cosas. Gloria al Señor. Así que, ¿qué es lo que el Señor nos ha confiado a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado a nosotros? Recuerde que no es nuestro. El hecho que lo tengamos no significa que seamos dueños de lo que tenemos, sino que es una responsabilidad que el Señor ha puesto. Y entre más tengamos, mayor responsabilidad es, hermano. Y entre menos tengamos, menor responsabilidad es. Pero nadie se escapa de la responsabilidad que
tenemos ante el Señor. Si aquel joven profeta se le dio una herramienta para trabajar, su responsabilidad era cuidarla, verificar que todo estuviera bien, que todo marchara bien, que mientras se ocupara aquella herramienta, tener el cuidado, porque él sabía que iba a ser responsable de lo que pasara. Así que como primer punto, nosotros debemos de reconocer que no somos dueños de lo que el Señor nos ha dado. Solo somos administradores. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Que seamos fieles en lo que Él nos ha dado. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que usemos de la mejor manera las herramientas que el Señor nos ha dado. Es que Él lo espera el Señor de nosotros. Es que entendamos desde el punto de vista, este mensaje es con el punto de vista que se dé cuenta que las cosas que nosotros tenemos es por su gracia. Pero el hecho que sea por su gracia no nos hace exceptos de una responsabilidad. Porque cualquiera pudiera decir, yo soy salvo por gracia. Y cualquiera pudiera decir, es fácil, yo me quito toda responsabilidad. Pero también usted debe de cuidar ese regalo de la salvación que el Señor le ha otorgado en sus manos. ¿Y cómo lo va a cuidar? Guardándose para Dios. ¿Y cómo lo va a cuidar? Viviendo en santidad. ¿Y cómo lo va a guardar? O viviendo en obediencia. ¿Y cómo lo va a guardar? Viviendo bajo el temor de Dios. ¿Y cómo lo va a guardar? Sabiendo que se pagó un alto precio para que hoy usted esté en esta silla. Sin embargo, hermano, debemos de verlo así, porque si lo vemos así, seremos más responsables. Pero si lo vemos porque merecemos, porque si vemos que esto lo tengo porque yo lo merezco, porque yo me lo gané, o es mío, ¿qué normalmente hacemos con lo que es nuestro? A veces no lo cuidamos. A veces lo dejamos. A veces hay cosas que dejamos que se pierdan. A veces, como sabemos que es nuestro, hermano, pasamos los primeros días cuidando aquello con gran amor, pero al pasar el tiempo, como que aquello va perdiendo el valor, como lo que nos importaba va perdiendo el valor con que lo mirábamos antes, y nos confiamos y decimos, bueno, como es mío, esto es mío, esto no tengo que darle cuenta a nadie. Lo agarramos como sea, ya no le tomamos el valor que debe de tomarse. Así que, hermanos, recuerde que el Señor nos ha dado muchas cosas a nosotros. Usted pudiera decir, ¿qué es lo que el Señor le ha dado a su iglesia? La salvación, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Pero dice el apóstol Pablo a la carta de la Tesalonicense, no apaguéis el Espíritu. También la Biblia habla de no contristar al Espíritu. También Pablo habla recordándole a los corintios que somos templo y morada del Espíritu Santo y que debemos de cuidarnos también, porque aquellos hombres pensaban, hermano, que no debían de cuidar, aleluya, porque ellos pensaban que solo el alma se contaminaba o hermano, la carne se contaminaba y el espíritu no. Entonces Pablo muestra y les dice, no, tienen que cuidarse también, porque dentro de ustedes está el Espíritu Santo. Aleluya. Y si no lo cuidamos, el Espíritu Santo puede apartarse de nosotros, puede contristarse, puede dejarnos de guiar, y podemos de alguna forma ya no vivir en el Espíritu, sino vivir en la carne, como lo dice Romanos capítulo 8. Y de poder de llevar una vida en el Espíritu, podemos llegar a ser peor que un impío. Porque lo que el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 8 está hablando de un hombre impío que vive en la carne. Gloria al Señor. Y que no puede agradar a Dios, dice Pablo. Así que, hermanos,
¿Qué es lo que el Señor ha puesto bajo una responsabilidad nuestra? Aquí entramos en detalle. Vea conmigo, para que entremos a este detalle. Salmo capítulo 24. Yo sé que ustedes lo pueden de memoria, pero dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Entendemos que el dueño es Dios. Está claro en el Salmo 24 que el dueño de todas las cosas es Dios. Pero Él ha decidido compartir con nosotros, confiarnos ciertas cosas. Y ahora podemos decir: ¿qué será lo que el Señor nos ha confiado a nosotros? Bueno, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 rápidamente, en su versículo 5. 1 Corintios capítulo 12 versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas, en Él todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí Pablo está hablando de los dones que han sido repartidos en la iglesia. ¿Y usted cree que los dones no son una responsabilidad con la cual debemos de usarlo? Porque para empezar no son nuestros. Segundo, se pueden dar un buen uso y un mal uso. Si le damos un mal uso, el Señor también le pedirá cuenta del uso que le hemos dado. Si, por ejemplo, en este tiempo se ve mucho el mal uso de los dones, ¿a dónde lo puede ver? Métase a TikTok. Va, ahí con eso le digo todo. Métase a TikTok. La gente a través de una pantalla le profetiza a miles de miles. Yo no sé, hermano, cómo pasa eso. Como dijo un pastor hace poco, se siente mal al ver que otros que lo hacen tan fácil. Otros andan en casas de ricos o bajo el billete, visitando a gente que saben que le pueden dar. Entonces eso es un mal uso. Andan engañando, andan mintiendo. Pero, hermano, gloria al Señor, la Biblia declara, hermano, que el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Así de que nosotros está poderle dar un buen uso a lo que el Señor nos ha dado. Y está el otro que dentro de la iglesia fielmente usa el don. ¿Y para qué es el don? Para que vean que yo me las puedo, para que vean que yo soy más usado que Dios. No, hermano, sepa que usted tiene mayor responsabilidad, porque el Señor le ha dado ese don. Y tiene dos, hermano, oiga, doble responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que lo tiene enterrado el don. Lo ha enterrado. Aleluya, ha enterrado su talento. Mucha gente tiene dones enterrados y que ya han decidido mejor ya no hablar en el nombre de Dios. Ya no, hermano, ya no totalmente. Se han negado. Y como el Espíritu Santo también nos conoce a nosotros y sabe quiénes somos nosotros, así de que
La responsabilidad de cada uno de los que tenemos algún don del Espíritu es usarlo fielmente. Cuando el Señor decida, cuando Él nos muestre, cuando el Señor nos mande, no dejarnos mover por una emoción, no dejarnos mover por lo que vemos, no dejarnos mover por nuestro corazón, ni por nuestro oído, ni por nuestros ojos, porque entonces vamos a darle un mal uso al don y un día el Señor estaremos delante de Él entregando cuenta y el Señor dirá: tú esta vez no hablaste en mi nombre, tú esta vez no dijiste en mi nombre. Así que, hermano, tengamos cuidado. Dones el Señor nos ha entregado, pero no solo hay este tipo de dones. También vamos a Efesios capítulo 4 versículo, hermano, gloria al Señor, del día vamos a leer. Efesios capítulo 4 versículo 10. No lo puede esperar. El que descendió en el mismo que también subió por encima de todos en los cielos para llenarlos a todos. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, tanto como los dones o los ministerios que el Señor ha entregado, son para perfeccionarnos a nosotros. Son para, hermano, pulir a cada uno de nosotros. Así como los dones son para la edificación de la iglesia, así también los ministerios Él constituyó, o sea, Él llamó, Él estableció. Y mire qué tan importante es que asumamos con responsabilidad y cuidemos lo que el Señor nos ha entregado. No se lo dio el hombre, no se lo dio la mujer, se lo dio Dios. Así que en mi caso, Dios me constituyó como pastor. Debo de asumir mi responsabilidad. Y como dicen, no enseñoreándome de la obra, porque yo no soy jefe, yo no soy el capitán. Después de mí está Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él juzgará, hermanos, si yo pastoreé con fidelidad y cumplí y hice conforme a su voluntad, hermano, el ministerio que Él me entregó del pastorado. Pero yo no, porque algunos muchas veces andan como viendo si lo hace bien, si lo hacen mal. Hermano, enfóquese que nuestro compromiso es con Dios. Y si lo hacemos para Dios, lo vamos a hacer de la mejor manera. Porque Él nos designó esta labor. A mí no me pusieron los hombres, no me pusieron las mujeres. Hermano, ¿cree usted que no pesa esa responsabilidad sobre mí al saber que el Señor me escogió? No es que metí la cabeza, no es que lo deseaba, no es que lo anhelaba. Él decidió ponerme en este lugar. Así que yo sé que el Señor un día me pedirá cuenta a mí de ustedes posiblemente y cómo yo ministré este ministerio que el Señor me ha dado como pastor. Pero no solamente esos dones el Señor nos ha dado. Vamos a Romanos capítulo 12. Versículo 5. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo, ¿qué dice? Diferentes dones según la gracia que nos ha dado. Si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Así que se da cuenta que hay muchas clases de dones que el Señor da. Eso de enseñar no es de cualquiera. Pero si el Señor se lo ha dado a usted, usted tiene que ser responsable de poder usar con fidelidad ese don. Porque debido a eso han salido muchas sectas.
Han salido muchas herejías, han salido muchas, hermanos, iglesias falsas, muchos falsos profetas. Entonces hay don de servicio. Ojalá que deseáramos todos ese don, el de servir a los demás, el de dar. Pero a todos nos gusta que nos den. Poco nos gusta ser un canal de bendición para los demás. Pero hasta eso es una gracia que el Señor pone en nosotros. Y eso conlleva a una responsabilidad. ¿Y por qué hablo esto? Porque eso que el Señor le ha dado no es suyo, es de Él. Úselo para la edificación de la obra de Dios. Hermano, el apóstol Pablo habla acerca de los que predican. Y dice que unos predican por amor, otros predican por dinero, y otros predican por envidia y pleito. O sea, los dones o las herramientas que el Señor nos ha dado, les podemos dar un mal uso. Y a través de ese mal uso vamos a tener grandes consecuencias, hermano. Pero ¿qué más el Señor nos ha dado? La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Quiere decir que los hijos no son tuyos. El Señor te ha permitido que puedas ministrar a esos hijos, guiarlos por el camino. El proverbio dice: instruye al niño en su camino. O sea, habla de una responsabilidad que el Señor te ha dado. A todo padre no es tuyo. Un día te pedirán cuenta si solamente educaste a tu hijo o lo guiaste por el camino de la verdad y de la justicia. No solo con tu palabra, sino con tu testimonio. No solo con lo que se grita en un púlpito, sino lo que reflejas en tu casa. Gloria al Señor, que creo yo que eso es lo más importante. Así que los que son padres tienen una mayor responsabilidad. ¿Y cómo cuidarás esa herencia? ¿Cómo estás administrando esa herencia? Porque si la administras mal, muchos han perdido a sus hijos por la mala administración. Mire lo que pasó con Elí. Por no actuar por el pecado de sus hijos, simplemente verlo simple como una falta. Sus hijos, ¿cómo terminaron? Terminaron muertos. Porque Elí sabía que estaban haciendo lo malo, estaban profanando lo santo. Pero Elí no les estorbó. Elí era duro con otros, pero blando con los suyos. Elí era, hermano, un buen predicador, un buen sacerdote, pero su familia la estaba perdiendo. En todo caso, hermano, el hacha se echó a perder. Mucha gente está al borde de perder su matrimonio, sus hijos, su familia. Están al borde porque no se dan cuenta que esto se debe de cuidar, porque el Señor nos ha dado esta responsabilidad. Los que somos casados, el Señor nos dio una esposa, no una esclava. No es para tratarla mal, es para cuidarla. Y usted sabe qué es cuidarla, ¿va? Que tenga la contraseña del teléfono, que le mande la ubicación cada vez que sale. Está bien que lo haga, pero eso no es solo cuidar. La mujer come, se viste, también se echa desodorante, se echa loción, también compra zapatos. Como que ahí ya no, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad como esposos cuidar a nuestras esposas como un vaso más frágil. Porque Pablo, abordando ese tema, fue claro.
en decir que quien no cumple esas responsabilidades es peor que un impío. Entonces, es una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad, porque cuando Pablo habla la carta de los Efesios, en el último capítulo, pone la vara bien alta y yo a veces me preocupo, porque dice que como Cristo amó a la iglesia. O sea, cree que el amor de Cristo es cualquier amor, hermano. Cree que es un amor sacrificial. Y la esposa también está en la contraparte. Tiene que ser sabia, cuidar a su esposo, ver. Entonces, hermano, todas estas son responsabilidades que, porque las hemos dejado y las hemos descuidado, están a punto de perder el hogar, de perder la familia, están al borde de la separación, están al borde del divorcio, están al borde ya de separarse muchos hogares. La familia fue algo que Dios constituyó, que lo tenemos que cuidar. Y yo culmino con esto. Tal vez hemos perdido algunas cosas, pero lo bueno es que ahí estaba también el profeta Eliseo. Y cuando el hacha cayó en el agua, aquel hombre reconoció su falta y dijo: ay, Señor, el hacha era prestada. Aflijámonos, hermano. No vivamos. Yo soy así. De todos modos, eso nadie lo cumple. Abatámonos. Preocupémonos. Digamos, ¿qué es lo que hemos perdido? ¿O qué está a punto de perderse? Porque un día también nos llamarán a dar cuenta. Y ahí no habrá excusa. No, señores, que fíjate que yo no pude ser buen cristiano. Mire, Señor, fíjate que yo no pude usar esto por esto y esto y esto. Ahí no existirán las excusas. Hoy actuemos con responsabilidad y digamos: he dejado, aleluya, de educar a mis hijos. He dejado de orar. He dejado de intimidad con Dios. He descuidado mi familia. He descuidado mi matrimonio. He descuidado la comunión con Dios. He descuidado los dones que el Señor me ha otorgado. He descuidado mi devoción para Él. He descuidado de estarse en su presencia. Pero no solamente reconozca y busque al Señor. Y aquel hombre clamó y le dijo: ¿a dónde cayó? Acá, Señor, le dijo. Debemos de meditar desde donde ya las cosas ya no marchan bien y por qué no marchan bien. A una de las iglesias en el libro de Apocalipsis les manda a que vean de dónde han caído y que se arrepientan y vuelvan a hacer las primeras obras. Es un momento que nos detengamos. ¿Desde cuándo dejé de sentir esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que influyó? ¿Qué es lo que está pasando? Ya no fluye lo mismo. Ya no está igual. Algo se está perdiendo. Aleluya. Y ahí, Señor, perdóname. He estado haciendo las cosas mal. Es mi responsabilidad. No es culpa de nadie más. No, es que la iglesia no tiene el problema. Somos nosotros los responsables, hermanos. Así de que aquel hombre aquí cayó, le dice. Pues ese milagro desafía las leyes de la física, porque el hierro es sumamente pesado. Por teoría, ¿verdad, hermano? Algo pesado cae, no puede quedar flotando. Gloria al Señor. Oiga bien, entonces seguramente aquel pedazo de hierro cayó a lo profundo del Jordán.
Pero rápidamente clamó a aquel hombre. Y aquel hombre echó un palo, el profeta Eliseo, y aquel hierro flotó. Dios puede volver a restaurar. Dios puede volver a poner su Espíritu Santo. Dios puede volver a hacer que ese matrimonio vuelva a ser feliz. Dios puede volver a que, hermano, ese don que estaba enterrado, que estaba casi muerto, vuelva a avivar. Dios puede volver a restaurar nuestra vida. Dios puede volver a levantarnos con poder. Pero cuando reconozcamos que fue descuido nuestro. ¿Qué había perdido la iglesia de Éfeso? Su primer amor, ¿verdad? Ponga ese primer amor en el fondo del Jordán. ¿Qué será lo que estamos perdiendo nosotros como iglesia? Y no nos preocupamos. Eso es lo peor. Porque creemos que es nuestro. El problema es que un día el Señor vendrá y nos pedirá cuenta de lo que Él nos ha dado. ¿Qué le diremos al Señor? Así que reflexionemos hoy, hermano. Porque el hacha era prestada. No es nuestro lo que tenemos. Cuidémoslo, valorémoslo. Y si ya lo perdimos, volvamos otra vez. Porque el Señor espera restaurarnos a nosotros. Vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra. Gracias. Porque tú eres fiel y verdadero. Ayúdanos, Dios, a poder volver a recobrar lo que se ha perdido en nuestra vida personal. Cada uno de nosotros sabemos en qué áreas estamos fallando, o qué es lo que hemos descuidado, o qué es lo que ya hemos perdido, Señor. Si el temor, tu presencia, una infinidad de cosas. Pero, Señor, hoy nos volvemos ante ti, Señor. Perdónanos, Padre. Ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Consagramos las ofrendas esta noche. Vamos a dejar a nuestra hermana Mari. Vamos a darle al Señor